Un cordial saludo al señor decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, doctor Carlos Martínez Oblitas, a los integrantes de su junta directiva y a todos y todas, abogados y abogadas, miembros de la orden. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema de la importancia de la abogacía. En efecto, primero es necesario hacer una especie de repaso histórico para determinar en qué momento, cuándo aparece la profesión jurídica en la historia del mundo. Antiguamente, en Egipto, por ejemplo, los procesos judiciales no tenían la intervención de abogado. Simplemente las partes comparecían ante el juez, exponían sus problemas, el juez decidía y había apelación ante el faraón o ante el rey según la época correspondiente. Igual le ocurre en Babilonia. En Israel recordaremos el juicio de Salomón, cuando comparecen esas dos mujeres disputando un niño y no se advierte ahí la presencia de un abogado. Y básicamente en el proceso de nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo un abogado. ¿Por qué? Porque fue juzgado según las leyes judías y no según las normas del derecho romano, en cuyo caso se le hubiera asignado un abogado. Porque en efecto es en Roma donde ya aparece la presencia del abogado en los procesos judiciales. Y es así que este abogado era un llamado también escritor orador, porque escribía o verbalmente prestaba asesoramiento a las partes ante los jueces. He de destacar que mientras las culturas antiguas, como estamos viendo, Egipto, Babilonia, la propia China, la India, no tenían muy establecida la presencia del abogado, en Roma, por el contrario, este asistente era indispensable en los procesos, igual que en Grecia. En Grecia tenemos ya en el año 440 a.C. al 360 a.C. la presencia de un famoso abogado, Lisias, el mejor abogado y más notable abogado de Atenas. En Roma encontramos algo singular, que es que se permitía que las abogadas intervinieran en los procesos judiciales. Y registra la historia 3 nombres famosos de estas abogadas. Nos referimos a Amasia, Hortensia y Frania. Estas mujeres desarrollaron la defensa en los tribunales. Pero en el caso último, en el caso de Afrania, su participación era realmente la de una mujer belicosa, de lenguaje desaforado, a menudo ofensiva, y de tal manera hiriente con los protagonistas del proceso, que fue considerada el terror de los jueces, abogados y litigantes, al punto que su propia conducta dio lugar a que se diera una ley impidiéndole ya el ejercicio de la abogacía. Y no solo eso, prohibiendo que ejercieran la abogacía las mujeres. Y esta norma ha durado, dicen los historiadores, más de 2000 años. Cómo han cambiado los tiempos. Hoy por hoy vemos, por el contrario, que las mujeres representan un contingente valioso como integrante de los colegios de abogados, no solamente del Perú, sino del mundo. Y es así como el aporte de ellas es tan significativo que
valga la ocasión para recordar el caso de un justiciable polaco que interpuso una acción ante el Tribunal Constitucional de Polonia, indicando que en un proceso de tenencia y alimentos de sus hijos, los fallos habían sido absolutamente discriminatorios por su condición de hombre, toda vez que exponía a este ciudadano que la jueza había sido una dama y que la apelación la había resuelto también un tribunal constituido por damas y que por ello habían ejercido discriminación hacia su persona. Y un asterisco de esta nota indica que, en efecto, en Polonia, en aquel año, estamos hablando más o menos de hace 15, 20 años, el 60% de la magistratura polaca estaba integrada por mujeres. Hoy por hoy vemos que este fenómeno de la insurgencia, de la aparición de las damas en el ejercicio de la profesión jurídica es notable, al punto que en nuestro país hace poco nada más la presidenta del Tribunal Constitucional, o el presidente, la presidencia mejor, en buen castellano, la ejercía una dama, una mujer abogada. Igual la presidencia de la Corte Suprema, igual la Fiscalía de la Nación, igual la presidencia del Congreso, e igual la oficina del Premierato. Es decir, las damas, todas ellas vinculadas a la profesión jurídica, ejercían estos importantísimos cargos. Y no cabe duda que hay que reconocer el aporte de las mujeres abogadas, no solo en la administración de justicia, en la política y en las actividades más importantes del país en general, no solamente acá, sino en el mundo. Y simplemente acá en nuestro medio también. En una ocasión el Poder Judicial era presidido por una distinguida abogada. El Ministerio Público era presidido también por una abogada. De manera que este contingente humano valiosísimo de las mujeres en el ejercicio de la profesión de la abogacía ha sido, pues, no cabe duda, un suceso de importancia singular en la vida social, en la vida jurídica de nuestro país. Bien, recuerdo que en la Universidad de San Marcos, cuando yo estudiaba Derecho, éramos un promedio de 40 alumnos, 35 varones y solamente 5 mujeres. Y cuando tuvimos que hacer una visita al penal del Frontón, en una práctica de derecho penitenciario, les rogamos a nuestras compañeras de estudios que no vayan al Frontón. Esa isla era peligrosa y temible. Era una prisión que los propios reos temían ser destinados en su reclusión a la isla penal del Frontón. Sin embargo, una de nuestras compañeras de estudios decidió acompañarnos y es así como desembarcamos en la isla una mañana, por supuesto bajo el mando de nuestro profesor, y se llevó, pues, terrible sorpresa ver, pues, presos desnudos en la isla bañándose públicamente, porque la característica de este penal era que los presos estaban libres, porque toda esa parte de la isla del Frontón que daba hacia la punta del Callao, pues era un ambiente en que estaban libres los presos durante el día, y solamente en los promontorios altos, en las partes más altas, se habían ahí instaladas, no cabe duda, equipos de ametralladoras, como vigilando que nadie, pues, ingresara al mar, ya que sabido es que se ensayaban muchas fórmulas de escape. Y nada más, los presos estaban en libertad hasta las 6 horas
de la tarde aproximadamente en que eran recluidos a prisión. Ahí también esta colega y amiga y compañera de estudios comprobó algo que nos conmovió a todos, y era que en las partes de las rocas, en las rocas que baña el mar, se habían abierto unos espacios, eran unas celdas personalísimas, en las que, como repito, podía ser instalada una persona solamente de pies a cabeza y con las justas en ese rectángulo labrado en la propia roca. Y por supuesto tenía una portezuela, una reja de fierro. Entonces los reos más rematados, los reos ya que tenían una conducta, más bien una inconducta o unas faltas disciplinarias permanentes, incorregibles, esos reos finalmente eran colocados en esas celdillas desnudos, y obviamente pues primero el agua del mar les bañaba los pies, pero eso probablemente podía ser objeto de resistencia, pero no ya en la tarde o en la noche, fundamentalmente en la noche cuando la marea subía. Ese individuo era golpeado intermitentemente por las olas, desnudo, de manera tal que, aterido de frío, muerto de frío, seguía ahí en un proceso prácticamente de agonización, hasta que al día siguiente era recogido de ese lugar, porque las fiebres altas lo estaban consumiendo, y fallecía por pulmonía fulminante. Venía el médico legista y otorgaba el certificado de muerte por pulmonía fulminante, o sea, muerte natural. Ese era el último castigo al que podía ser sometido un reo incorregible, según nos explicaron los integrantes de la propia Guardia Republicana de aquel tiempo. Esto nos hace pensar, queridos colegas, en la necesidad también de visitar y descubrir en los penales qué otras formas podrían existir de maltrato, de crueldad humana, de castigos terribles en las prisiones. Bien, decía pues que es en Roma donde se incorpora la profesión del abogado para los procesos judiciales. Y es así como se le denomina advocatus, también vocero, también orador, escritor. Advocatus, que significa el llamado, porque en efecto los abogados eran las personas de las altas clases en Roma que eran llamados para ayudar a discernir justicia, socorriendo con su apoyo de conocimientos, básicamente de conocimiento de las leyes, al sujeto que estaba procesado. Posteriormente, advertimos recién en las 7 partidas de Alfonso el Sabio en España, que ahí se describe por primera vez la profesión de abogado. Decía las 7 partidas que vocero, ya hemos explicado que vocero viene porque el abogado intervenía vivamente con su voz en defensa de los ciudadanos. Vocero es el nombre que razona por otro en juicio. Vocero, abogado, es el nombre que razona por otro en juicio. Y las 7 partidas destacan algo importante, diciendo que los abogados eran ciudadanos necesarios en un proceso de juzgamiento, porque eran conocedores de la ciencia jurídica. Y agrega, las 7 partidas de Alfonso el Sabio, agrega que esta ciencia jurídica que conocían estas personas eran precisamente
la ciencia y fuente de la justicia. O sea que en estas normas en España ya se estaba definiendo las características principales de nuestra profesión. Sin embargo, en la vida diaria, en la vida práctica, el abogado no tuvo la importancia que le daba esta normatividad vigente, porque fueron sometidos a un proceso de burocratización y no gozaban de la libertad suficiente para defender los derechos de las personas, siendo lo opuesto a lo que ocurría en Francia, en que por el contrario se daba a los abogados la libertad de ejercer la defensa. Estamos viendo así que nuestra profesión surge realmente como una actividad destinada a la defensa, pero es de tal amplitud nuestra profesión que no solamente esa es su finalidad o su función social. En el concepto público, en ciertos sectores de la sociedad, el abogado tiene muy mal prestigio. Es visto como una persona desleal, como una persona oportunista, como una persona ambiciosa, como una persona mentirosa, etc. Al punto tal es el concepto de los abogados que hay en ciertos sectores de la población, que existen muchas descripciones cómicas también de la función del abogado. Permítame decirles algunas. Dicen que llega un turista a Lima y su guía le propone hacerlo visitar el Panteón de los Próceres, y el turista dice: yo ya conocer. Eso conocer. Lo voy a llevar a usted al Museo de Arte, yo ya conocer, decía el turista. Entonces el guía no había forma de proponerle un lugar, y decide el guía llevarlo al cementerio El Ángel de Lima, sin indicarle a dónde lo iba a llevar. Ya en el lugar de los hechos, el guía turista le indica al turista, le indica estos mausoleos, refiriéndose a las construcciones grandes que hay en los cementerios. Son construcciones, le decía el guía, que hacen las familias pudientes para sepultar a los integrantes de la familia que fallezcan en un solo lugar. Mientras eso estaba diciendo el turista, el guía, el turista comienza a exclamar: ¡oh, extraordinario! ¡Fabuloso! ¡Increíble! El guía se sorprende y se acerca y advierte que el turista estaba leyendo una lápida de una tumba que decía: aquí yacen los restos, decía la lápida, de fulano de tal, abogado y hombre honrado. Y el turista, cogiéndose la cabeza, exclamaba: ¡oh, maravilloso, extraordinario! Nunca he visto que en una sola tumba se entierren dos personas. O sea, no yacían ahí los restos de un abogado que era hombre honrado, sino de un hombre abogado y un hombre honrado, dos personas, lo que le asombraba al turista. Por otro lado, esto demuestra pues la disociación que hay en ciertos conceptos de los abogados, su disociación con la honradez. Y también permítame la anécdota acá en Chiclayo. Dos jóvenes abogados que habían sido integrantes de una misma promoción tienen un enfrentamiento directo en el juzgado, defendiendo cada uno los intereses de su respectivo cliente.
defendiéndolo en forma pues airada, y eso producía satisfacción en sus clientes. Pero una hora después, uno de los clientes, que era una señora, advierte que su abogado estaba conversando con el abogado de la parte contraria, porque el hecho de que dos abogados tengan enfrentamientos en el desarrollo de una litis de un despacho judicial no implica que sean enemigos. Y estaban tomando un café ambos, y la mujer exclamó: ya se vendió mi abogado, ya se vendió mi abogado. Esos conceptos pues nos llevan también a un suceso histórico. Cuando Francisco Pizarro viaja a España para obtener del rey la autorización de la conquista de los territorios al sur de Panamá, y se le otorga una serie de prerrogativas y facultades y poderes: ser capitán general, tener la facultad de distribuir los territorios, entre otras facultades. Logra Pizarro que se establezca en esas capitulaciones llamadas las capitulaciones de Toledo una norma que prohibía venir a las colonias a abogados, porque el argumento era que venían a fomentar pleitos y pendencias. O sea, el abogado era considerado un elemento capaz de producir conflictos en las colonias, y es así como se accede a esta petición de Pizarro y se consagra en las capitulaciones de Toledo la prohibición que vengan a las colonias abogados. Es así como otro concepto sobre el abogado nos demuestra pues que en sectores de la población hay una idea confusa sobre la importancia de nuestro trabajo como profesionales en el campo jurídico. Pero habría que recordar desde los tiempos muy antiguos, por ejemplo Justiniano, cuando forma una comisión presidida por Triboniano para que se acopiara la legislación dispersa en Roma, en la Roma imperial. Estos 16 juristas, bajo la presidencia de de Triboniano, en efecto recopilan pues los distintos senados consultos, las sentencias de los jueces, compilan las opiniones de los juristas, de los llamados jurisconsultos, y proponen 9.000 fórmulas para que se estableciera un código que viene a ser el Código Iure Civile, lo que implica pues que el abogado, porque no cabe duda, estos juristas eran abogados, tiene en este aspecto una función importantísima, que es establecer las normas que deben regular la vida social. Igual ocurre cuando Napoleón nombra una comisión presidida por Portalis y 4 miembros más para que se compilara el disperso derecho francés. Y es así como estos juristas emprendieron esa tarea enorme de indagar sobre el derecho romano, el derecho canónico, el derecho germano, sobre las costumbres de París, sobre las ordenanzas reales y algunas normas revolucionarias, para producir lo que viene a llamarse más tarde el Código Napoleónico de 1804, código que inspiró a una gran cantidad de países en el mundo, Italia, España, entre otros, y en América Latina, pues muchísimos países de América Latina, incluido el Perú, con su código de 1852, que es una reproducción
del Código francés de 1804. ¿Qué implica esto, colegas abogados? Que implica que estos abogados, estos juristas, cumplían ese papel preponderante. Y hoy por hoy no cabe duda que los cuerpos jurídicos llamados códigos, el Código Penal, el Código Civil, el Código Procesal, el Código Constitucional, son elaborados por abogados. Por abogados. Pueden ser sometidos al debate del Congreso o de una asamblea constituyente, pero finalmente las normas son elaboradas, redactadas por abogados. Quiere decir esto entonces que en la función de la abogacía hay, no cabe duda, un aporte de primera importancia para regular la vida social en general. ¿A través de quiénes? De los abogados. Y es así como también los abogados y las abogadas participamos en la administración de justicia. Participamos diariamente. Los jueces administrando justicia son abogados. Y los que le asisten al juez y le proporcionan la ciencia jurídica, los que iluminan en cierto modo su actividad y coadyuvan a la administración de justicia son los abogados. Abogados que se desempeñan no solamente en el campo del Poder Judicial, sino del Ministerio Público y también en la Defensoría de Oficio. Y así también como asesores, también como docentes enseñando las disciplinas jurídicas, porque la formación de un abogado tiene que ser una formación integral, una formación humanística, una formación científica, una formación técnica, una formación ética y, ¿por qué no?, hasta una formación artística. Me explico. Humanística, que la voy a tener una cultura general. Debes saber de historia, de filosofía, de sociología. Una formación científica, porque las normas jurídicas para su interpretación y aplicación están ya prácticamente reguladas de tal manera que son objeto de estudios científicos. Técnica, porque el abogado debe elaborar justamente en el proceso de interpretación y aplicación de la ley procedimientos especializados, procedimientos técnicos. Y decía también que en el campo artístico, porque los abogados debemos redactar nuestros recursos procurando pues un estilo sobrio, elegante. Cuanto mejor sea el estilo de redacción de un abogado a través de un recurso, a través de una sentencia, mayor será su grado de cultura, de preparación y dominio del léxico. No estamos de acuerdo muchos abogados en que se haya prohibido a los jueces utilizar términos en latín en sus fallos. Es que no podemos desvincularnos totalmente del derecho romano, que es la fuente principal del derecho civil. Y por consiguiente, no solamente en el derecho romano en materia de derecho privado, sino en materia de derecho público, existen pues muchas sentencias latinas. ¿Acaso no conocemos todos el indubio pro reo? ¿Acaso no conocemos aquel brocardo que dice nemo plus iure transfere potest quam ipse habet? Nadie puede transferir más de lo que tiene. Y otras innumerables sentencias latinas que enriquecen, no cabe duda, nuestra formación para poder expresar nuestros recursos o las propias sentencias o decisiones o dictámenes fiscales en el mejor lenguaje. Reiterando que se prohibió, como decía en las capitulaciones de Toledo, el ingreso de abogados a las colonias, esto pues hubo posteriormente que ser revertido y dejado sin efecto, porque por el contrario, eran necesarios los abogados, como lo decía muy bien
las 7 partidas de Alfonso el Sabio, porque aportaban con su ciencia, la ciencia jurídica, una fuente indispensable para una recta administración de justicia. Y es así como, por ejemplo, fundada la capital de Lima, se vio después la necesidad de que, frente a tantos conflictos que se suscitaban en la capital, el Cabildo de Lima aprobara que era necesaria la presencia de abogados. Y tan es así que el alcalde, que tenía la atribución de un juez, podía autorizar el ejercicio de la profesión a determinados abogados. Y es así como los 2 primeros abogados autorizados por el alcalde, que en aquel tiempo tenía las funciones de juez, fueron Alonso de Navarrete y Pedro de Avendaño. Y en 1808, el virrey Abascal prácticamente autorizó la creación del Colegio de Abogados de Lima. En 1808, miren ustedes, 13 años antes de la independencia del Perú, ya los abogados estaban integrados en un colegio profesional. Y posteriormente, no cabe duda, participaron de modo efectivo en las luchas de la emancipación y la independencia en nuestro país. Precisamente, el primer decano del Colegio de Abogados de Lima fue don Antonio de Oquendo. Y así es como se han venido fundando posteriormente colegios de abogados en todo el país, al igual que nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Continuando, podemos decir que la presencia del abogado es fundamental. Y dada la importancia de esta profesión, reitero, tiene que haber una formación humanística, científica, técnica y fundamentalmente también una formación ética, porque los abogados perseguimos también la vigencia de valores éticos. Claro, dijo un autor anónimo que los valores son como las estrellas, inalcanzables, pero guían a los navegantes. En efecto, ¿cuándo conseguir un pleno valor de justicia? ¿Cuándo conseguir un pleno valor de paz, de solidaridad? Probablemente sean valores en cierto modo inalcanzables, pero tienen que guiar, igual que los navegantes, nuestros pasos como abogados. Y ya que hablo de abogados, no podría dejar de mencionar, entre otros, los nombres de 2 abogados chiclayanos, que es necesario que todos los recordemos. El doctor José Niquén Manucci y el doctor José Antonio Silva Vallejo. El doctor José Niquén Manucci, un abogado especialista en derecho penal, se hizo famoso por ser un abogado vehemente, valiente, que cuando sentía un acto de injusticia, en cierto modo, actuaba, ¿qué vamos a decir?, más allá de lo que podría ser un comportamiento cometido y respetuoso que solemos tener los abogados cuando estamos frente a la autoridad. Se cuenta un caso del doctor Niquén, que no podían atenderlo en unas oficinas policiales porque nadie daba razón sobre un detenido. Y él sabía por los familiares que ese detenido estaba preso en esa dependencia policial. Finalmente logra obtener el nombre del oficial que estaba a cargo de esa investigación.
Pero ese oficial no le atendió en absoluto. Siguió despachando otros asuntos menores y dejó en cierto modo en vilo al doctor Niken Manucci. ¿Qué hizo el doctor Niken Manucci? ¿Acaso haría lo que hacemos todos nosotros? Ir atrás del jefe para que obligue esta situación, esperar ahí largo tiempo, etcétera. No. El doctor Niken Manucci ingresó violentamente al despacho, se puso frente al oficial de policía, le increpó vivamente al punto tal que el oficial quiso responderle y el doctor Niken Manucci se sacó su saco, lo lanzó sobre la silla del oficial y lleno de iracundia lo desafió a golpearse afuera, estallando un conflicto terrible en esa dependencia. Felizmente, gracias a que este oficial tenía fama de ser un hombre arbitrario, no lo detuvieron el doctor Niken Manucci, pero así se caracterizaba él, y así dejó ese precedente al extremo de, repito, mostrarse valiente y decidido, beligerante en defensa de la causa de un detenido. En otra ocasión es nombrado juez instructor suplente. Y cuando estaba en el despacho del juzgado, en una declaración instructiva, únicamente con el personal que acreditaba o que permitía la ley procesal, el abogado defensor, el detenido, el secretario del juzgado, un ujier, un alguacil, a viva voz en la puerta del juzgado, en la puerta del despacho privado del juez, gritó el ujier: el doctor fulano de tal, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Con ese aviso que daba el ujier, cualquier juez pues volaba a abrirle la puerta, suspendía la diligencia y lo atendían al presidente, que venía, no cabe duda, a influenciar por un caso en particular, porque en efecto habían malos presidentes de cortes que se inmiscuían y influían indebidamente en los casos procesales. Y al mismo tiempo se escuchó la voz del doctor Niken Manucci diciendo: díganle al señor presidente que estoy en una diligencia de declaración instructiva que no puede interrumpirse ni suspenderse. No le abrieron la puerta al presidente de la Corte y este se retiró furioso y murmurando. Escasos minutos pasaron cuando llegó un oficio dirigido al propio doctor José Niken Manucci, indicándole que quedaba sin efecto su nombramiento como juez suplente, dándole las gracias por los servicios prestados. Imagínense ustedes a qué extremos llegaba la arbitrariedad, el abuso. Ahora no es probable que eso ocurra, pero en aquel tiempo tuvo que recoger sus libros, sus códigos, el doctor José Niken Manucci, y salir del despacho judicial, pero no desalentado y abatido. Por el contrario, su espíritu y su lealtad al derecho y a la justicia más bien se reavivaron en esas circunstancias, y siempre se caracterizó por ser un defensor, repito, valiente, decidido, enérgico, muy bien preparado, el doctor José Niken Manucci. Que descanse en paz y goce de la gloria de Dios, porque ha fallecido hace aproximadamente un año. Y el doctor José Antonio Silva Vallejo, otro abogado chiclayano. Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de modo de testimonio, porque el doctor José Antonio Silva Vallejo, con quien me une una amistad especial, me refirió que cuando él tenía 10 años escuchaba en el estudio de su padre, donde se reunían abogados, escuchaba a su padre y a estos abogados mencionar nombres que a él le llamaban la atención. Y él tenía 10 años y estaba jugueteando entre los muebles
del estudio de su padre y escuchaba esos nombres y dice que le llamaba la atención cómo debatían estos abogados chiclayanos. Seguramente el doctor José Antonio pues escuchó los nombres de los franceses Planiol, Ripert, de los franceses de Bolombé, de los franceses Capitán, Potier, Gioserán, de los italianos Francesco Carneluti, Francesco Messineo, probablemente los nombres de los alemanes Nexerus, Wolf y otros tantos juristas también españoles que influenciaron tanto en el derecho latinoamericano para posteriormente convertirse él en un jurista, al punto tal que permítame recordar una escena, y digo que hablo como testigo. En Piura, cuando yo era juez de primera instancia, le solicitamos al doctor Palacio Pimentel, que era miembro del Consejo Nacional de Justicia, que apoyara a un colega juez en Piura que postulaba para ser vocal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que lo apoyara, y el doctor Palacio Pimentel, muy atento él en un almuerzo que tuvimos ocasión de brindarle en Catacaos, dijo: lo voy a apoyar porque ustedes veo que son jueces y abogados y están apoyándolo, es porque debe ser un buen hombre y debe estar preparado por la función de vocal superior. Y lo voy a apoyar además porque también lleva mi apellido. Y efectivamente se apellidaba también el doctor, en su apellido materno, Palacios. ¿Y qué ocurrió? No fue nombrado el doctor Riofrío Palacios de Piura. Y en una segunda ocasión que visitó Piura el doctor Palacios Pimentel, se le volvió a invitar a un almuerzo en Catacaos. Dicho sea de paso, un centro culinario de alto nivel. Y se le reclamó. Y él dijo: se presentó un candidato de Chiclayo que cada pregunta que le hacíamos desarrollaba una conferencia. Otra pregunta, otra conferencia. Otra pregunta, otra conferencia. Citando los autores que estaban en boga en Francia, en Alemania, en España, en Italia. ¿Cómo le íbamos a negar a ese postulante el derecho a ser magistrado superior si cada clase prácticamente nos estaba dando clase a nosotros, los integrantes del Consejo Nacional de Justicia, en su mayoría catedráticos universitarios? No podíamos negarle jamás. Pues bien, quiero que ustedes sepan que ese fue el doctor José Antonio Silva Vallejo, y que fue profesor de la Facultad de Derecho, decano de esta Facultad de Derecho, vocal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, vocal de la Corte Suprema y decano de la Facultad de Derecho de San Marcos, y actualmente profesor que todavía ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y así existen muchos e innumerables abogados, quizás algunos no con tantos títulos académicos ni con tanto brillo, pero sí como abogados que ejercieron con dignidad esta profesión, y que los tenemos a muchos en nuestro recuerdo, y enumerarlos sería de pronto incurrir en omisiones que no deseamos. Pero para terminar, queridas abogadas y abogados, debo decir que nuestra profesión, aparte de la importancia que tiene, no cabe duda al extremo de que está llamada a regular la vida social, como lo hemos visto, a través de la dación de leyes, de códigos, que solamente ellos pueden dictarlos, los juristas. Decía que aparte de eso nosotros tenemos ordenamientos, decálogos. Y cabría citar acá que también hay un abogado santo, porque pareciera que hay una absoluta disparidad
entre un abogado y un santo. No, hay un santo que es patrono de los abogados. Es Alfonso María de Ligorno. Alfonso María de Ligorno era un hombre que desde muy joven se dedicó al estudio. Su familia era acomodada en Francia y logró terminar sus estudios a los 13 años de edad. Y fue un abogado muy joven, pero un abogado comprometido absolutamente con los más pobres, con los más humildes, con los desheredados, con las viudas, con los huérfanos, al punto tal que la fortuna que recibió de sus padres a su muerte la empleó él en apoyar a los humildes, a las personas más necesitadas, incluso la construcción de una catedral. Este abogado abrazó después los hábitos y se convirtió en un monje, pero en su doble misión evangélica y jurídica se dedicó enteramente al servicio de los más necesitados, al punto tal que se le llamó el abogado de los pobres. Y este santo, porque fue después canonizado y elevado a la categoría religiosa de santo por el Papa Clemente, este santo es el patrono de los abogados y dejó muchas pautas de orden ético que debíamos seguir porque eran una especie de decálogo de la conducta del abogado y que fueron incorporados como decálogo precisamente por el Colegio Nacional de Abogados de Francia. Y otros autores como Eduardo Couture, como Ángel Osorio, etcétera, que también han producido mandamientos que debemos observar los abogados. Porque, repito, nuestra formación no solamente debe ser humanística, científica, técnica, sino ética. Y justamente estos mandamientos son importantísimos como normas que regulan el desenvolvimiento particularmente ético del abogado. Y así tenemos, por ejemplo, Eduardo Couture, que menciona que, en primer lugar, el abogado debe someterse a los siguientes mandamientos. Estudia, porque el derecho cambia con frecuencia y si no estudias, sabrás menos derecho y serás menos abogado. Piensa, porque el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja porque es una fatiga constante luchar por la justicia y tienes que trabajar porque prevalezca la justicia. Sé tolerante, respeta las opiniones de los demás, como desearías que se respete tu propia opinión. Por otro lado, ten fe. Los abogados debemos tener fe en el derecho. Fe en el derecho, porque es el instrumento de la justicia. Fe en la justicia, porque es el resultado final del derecho. Ten fe en la paz, que es un resultado de la justicia. Y ten fe en la libertad, porque sin libertad no hay derecho, no hay justicia, no hay paz. Qué hermoso pensamiento de Eduardo Couture. Olvida, porque si en el ejercicio de tu profesión y en las batallas legales te vas llenando de rencor cada día, llegará un momento en que no podrás soportar ese rencor. Olvida. Terminado el combate, dice Couture, olvida la victoria como la derrota. Y finalmente, ama tu profesión. Ámala de tal manera que cuando un hijo tuyo
tenga dudas sobre su destino o porvenir, te sientas orgulloso de decirle que sea abogado. Entonces, con motivo de esta celebración de hoy día, me he permitido hacer toda esta especie de historia de la abogacía. Me he permitido ver cómo esas 3 abogadas, mujeres, lucharon también porque se administre justicia. Una de ellas en forma tan vehemente, tan desaforada, que fue incluso prohibida de ejercer la profesión y que arrastró en esa ley romana la prohibición de que las mujeres ejercieran la abogacía. Hemos visto el contingente maravilloso de mujeres que día a día trabajan en la administración de justicia en distintos campos, llenándola de prestigio, incluso en los más importantes cargos que tienen que ver con el quehacer jurídico. Me he permitido mencionar los primeros y principales abogados que ejercieron la profesión en el Perú, en Lima. Me he permitido hacerles recordar la fundación del Colegio de Abogados de Lima en 1808 por el virrey Abascal. Me he permitido recordar a algunos colegas abogados que se han vuelto notables, uno de ellos por la vehemencia, el carácter, la valentía puesta en el ejercicio de la profesión, y el otro por sus calidades académicas de estudioso del derecho, al punto tal que en un concurso no hubo manera de hacer prevalecer influencia alguna que no fuera aquella que le había dado a este distinguido abogado chiclayano la fortaleza de conocer ampliamente las disciplinas jurídicas y de conocer y estar familiarizado con los más importantes autores, como decía él, porque desde joven escuchó esos nombres. Me he permitido finalmente hacer una referencia al decálogo de Couture, al que había que agregar un pensamiento de justamente este santo varón, San Alfonso María de Ligorio, que dice también en uno de sus preceptos: ama la justicia y a la honradez tanto como a las niñas de tus ojos. Ama la justicia y a la honradez tanto como a las niñas de tus ojos. Y en el caso de Ángel Osorio nos agrega un precepto importante: no pretendas en los tribunales ser más que los magistrados, pero no consientas ser menos. No pretendas en los tribunales ser más que los magistrados, pero no consientas ser menos. Queridos amigos, colegas, abogadas y abogados, les agradezco mucho por su atención y que siga nuestra celebración, porque esta efemérides se celebra todos los años y los datos de la fundación del colegio serán materia de otros discursos. Muchas gracias.